Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del sistema electrónico completo para un Toyota motor 22R de tipo carburado. Tenemos en la mesa el distribuidor inductivo, la bobina con el módulo de encendido original, el cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Tenemos el distribuidor. Este es electrónico de tipo inductivo. Lleva su bobina captadora y tiene dos líneas. Línea roja es positivo captador, línea blanca es negativo captador. Ambas líneas van conectadas al módulo encendido por medio de este cable largo. Y el distribuidor simboliza la señal de entrada. Tenemos la bobina, va arriba en esta carcasa. Y tiene dos líneas. Línea negra es negativo de bobina, línea café es positivo de bobina. Ambas líneas van hacia el módulo encendido. Y la bobina simboliza el actuador. Tenemos el módulo encendido, va abajo en esta carcasa y tiene tres líneas. Línea negra es negativo de bobina, línea amarilla es tacómetro y línea café es positivo. Y el módulo encendido simboliza el procesamiento de señal y la señal de salida. Para esta prueba necesitamos conectar positivo a la línea café del módulo encendido, que a su vez va a alimentar la bobina, y dos negativos, uno hacia la carcasa del módulo encendido y el otro negativo hacia la bujía de pruebas. Cuando se prueba el distribuidor, cuando se gira el distribuidor, debe de existir una chispa en la bujía de pruebas. Con esto podemos comprobar que los tres componentes están en buenas condiciones. Pero ¿qué pasaría si no hubiera chispa en la bujía de pruebas? Tendríamos que verificar los tres componentes por separado. Primeramente, verificar la bobina, quitar el conector y probarla con un transistor para probar si la bobina está generando chispa. Lo usual en estos vehículos es que el módulo de encendido deje de trabajar. Y aquí sí no se puede hacer mayor cosa más que cambiar el módulo encendido. Pero también debemos de llegar a la raíz del problema. Estos módulos van puestos en el chasis. Entonces, cuando pasa el tiempo, se va creando una resistencia eléctrica en el negativo, haciendo que también se puedan arruinar los módulos. Aún si usted compra un módulo nuevo, puede darle el mismo problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primeramente, cambiar el cable de negativo de chasis y de motor a un cable más grueso. Por ejemplo, este es un cable AWG4. Es más grueso que el original, lo cual nos puede asegurar un buen tierra. O conectar un negativo directo del módulo encendido hacia la batería. Y también tenemos el distribuidor. Si el distribuidor está descalibrado, si tiene más de 12 milésimas de pulgada, puede dar problemas de que no genere chispa. Entonces tenemos que calibrar el distribuidor. La medida estándar es de 8 a 12 milésimas de pulgada. Y se tiene que hacer con un calibrador de hojas. Estas son las pruebas habituales a este tipo de encendido. Si hay preguntas acerca de la prueba, pueden hacerla en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.